¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Muy buenas noches. Laura Regis en la interpretación de lenguas de seña mexicana. Qué gusto saludarlos cerrando la semana con fiebre de festivales. En un ratito más iremos a Morelia, Guanajuato. Haremos un recorrido por la República para celebrar el arte y la cultura. Y arrancamos con algo que tiene que ver con festivales y cine. Por segunda ocasión, la UNAM nos abre las puertas de Arcadia, la memoria fílmica rescatada y restaurada de nuestro país. Buñuel, Fellini, Emilio Fernández, De Sica y de Fuentes son algunos de los directores cuyas películas serán presentadas en la segunda edición de Arcadia, UNAM, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. Se trata de un festival de acervo en el que sobre todo hablaremos de los acervos mexicanos de la propia Filmoteca y de los archivos fílmicos que hay en México. Por encima de todos, junto con nosotros, la Cineteca Nacional, sin duda en términos de tamaño y de esfuerzo y de capacidad de operación institucional, pero también algunos acervos como este año, por ejemplo, que traemos una copia del acervo Permanencia Voluntaria de La Llorona, que colaboramos ahí con ellos para que se restaurara a partir de un escaneo que hicimos nosotros en nuestros equipos. Suben los frijoles, suben las canciones. La más que es del tiempo de mi general. Los olvidados de Luis Buñuel, Enamorada de Emilio el Indio Fernández, Dos monjes de Juan Bustillo, La Llorona de Ramón Peón y La Barraca de Roberto Gabaldón, además del estreno nacional de la segunda parte de la trilogía de El poder en la mirada de José Ramón Miquela Jáuregui, forman parte de esta edición de Arcadia. Por si fuera poco, se dará a conocer el primer volumen de cuadernos de restauración de la Filmoteca de la UNAM dedicada a la película Tepeyac, cinta de 1917 de Carlos González, José Manuel Ramos y Fernando Sáyago. Una de las misiones que nos fija el ser miembros de la FIAP tiene que ver con difundir. Difundir no solamente es hablar del cine de archivo, sino también mostrarlo. Y mostrarlo en la mejor condición en la que se le puede mostrar. Restaurado, con copias limpias, bonitas, con el mejor sonido que se pueda escuchar, pero también restaurar la experiencia comunitaria de la sala cinematográfica. Además de las películas restauradas en los últimos 10 años por la Filmoteca de la UNAM, en esta ocasión se presentarán cintas italianas restauradas por la Cinemateca de Bolonia. Entre ellas están títulos como Ladrones de bicicletas, de Vittorio De Sica, y El Jeque Blanco, de Federico Fellini. Además, habrá un encuentro académico entre Italia y México para intercambiar conocimientos y experiencias sobre preservación y restauración fílmica. Cómo se obtienen las copias finales, cómo se compaginan mejor, cómo se estabilizan también digitalmente los archivos, que ahí hay todo un tema que los más de 300 acervos que formamos parte de la Federación de Archivos Fílmicos tenemos que discutir, porque la obsolescencia programada de todos los soportes digitales nos hace correr el riesgo de que todas nuestras copias restauradas desaparezcan en algún momento, porque la compañía que hace el software para que lo leamos desaparezca, simplemente así, ¿no? Entonces hay toda una discusión. El 25 a las 7 de la noche en el Instituto Italiano de Cultura, ahí en Francisco Sosa, en Coyoacán, va a pasar un programa de cortometrajes del inicio del cine en Italia que se llama Gran Tour Italiano. Y los colegas de Bolonia van a hacer ahí una pequeña presentación sobre temas generales de restauración de esas películas. La segunda edición de Arcadia será del 22 al 27 de octubre. La entrada a todas las proyecciones y actividades son gratuitas. Con información y texto de Alberto Aranda, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues bien dicen que recordar es volver a vivir, y qué mejor que la magia del séptimo arte para hacer lo propio con este banquete fílmico que llega desde Italia y con los pininos de la cinematografía italiana. Y en otros registros, el arte popular mexicano visita el Complejo Cultural de Los Pinos para recordarnos esta vasta diversidad cultural de nuestro país. Con piezas que datan de la época prehispánica hasta la contemporánea, la muestra Escultura de la Tierra ofrece un recorrido por el trabajo de artistas que han mantenido una técnica con la que se han elaborado vasijas, esculturas, jarrones y máscaras representativas de la cultura mexicana. Será una manera de divulgar lo que somos como país, una superpotencia cultural, sin duda alguna, que muestra en la diversidad
desde lo prehispánico. Si somos, lo decía en la mañana, si somos un país tallado en piedra, también somos un país moldeado en barro. La exposición es lineal, empieza con arte precolombino, después con la colonia novohispano, después sigue con el arte popular, que es como el centro, y de alguna manera quisiéramos que fuera la tesis principal, en el sentido de que de ahí emana lo que es después el arte contemporáneo y el moderno y el contemporáneo. La muestra, que se encuentra en la Casa Miguel Alemán, así como en la cabaña 1 y 2 del Complejo Cultural Los Pinos, busca reconocer una tradición artística que logró desarrollar valores estéticos propios. Una de las cédulas de la muestra y de lo que estamos tratando de presentar es precisamente eso, que no hay que ver esta exposición con ojos desde la academia, sino con estos ojos de la pluralidad, y que la Coatlicue y la Venus de Milo son exactamente la misma belleza, porque es la belleza de otra cultura, pero es la belleza. A través de las figuras, texturas y colores de las piezas, los visitantes podrán descubrir y transitar por diferentes épocas y zonas de México. Lo que vamos a ver es nuestro gran retrato, porque el 80% de las obras son de corte narrativo y está narrando algún suceso con el cual nos vamos a sentir identificados. Y desde el mundo precolombino hay obras con las que nos sentimos inmediatamente referidos, ya sea por nuestra educación o por de donde somos. Y en el transcurso de toda la muestra estos referentes se van viendo siempre. Noticias 22, Óscar Cortés. Llegó el fin de semana, viernesito. ¿Por qué en lugar de irse a un centro comercial no se van al teatro? Digo, es una propuesta. La escena teatral del país está de gala del 21 de octubre. A partir de esta fecha llega a la capital un abanico de propuestas escénicas de distintas latitudes. Vamos a conocerla. Teatro Contemporáneo de Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán podrá ser visto en la Ciudad de México del 21 al 27 de octubre en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Esto como parte del festival Otras Latitudes. A lo largo de los años el festival fue cambiando un poco. Se ligó al proyecto de la muestra nacional, que previo a la muestra nacional había muestras regionales, entonces se mostraban aquí los resultados de las muestras regionales en el marco de Otras Latitudes. Este año no. Este año, saben ustedes, es una nueva administración. Estamos retomando el festival, sacándolo otra vez porque nos parece muy importante, y nos aliamos con DramaFest. Las 3 obras que vamos a presentar en esta ocasión no son producto de ningún concurso, sino son obras que se dieron en distintos estados y que han resultado ser muy buenas. Carol, montaje procedente de Querétaro, Escúchame, de Yucatán, y Señoras, una obra con mi mamá y sus amigas, de San Luis Potosí, podrán ser vistas en esta edición del festival. Vienen 2 obras de Yucatán, una de una joven directora que está, digamos, despuntando en Mérida, que se llama Cintia Rebola. Su obra se llama Escúchame, es un texto de creación suya y dirección suya en torno al bullying en la escuela. Entonces es un tema bastante fuerte. Después tenemos una obra de Sayuri Navarro, que viene de San Luis Potosí. Sayuri, ella está dedicada a la experimentación de lenguajes escénicos contemporáneos y tiene diversas obras. Esta no es de sus obras más experimentales, es una obra un poco más, digamos, no sé si accesible o más próxima, que se llama Señoras, una obra sobre mi mamá y sus amigas, literalmente, y viene su mamá y sus amigas, que es muy interesante porque es una dramaturgia y un montaje escénico que de alguna manera se aproxima muchísimo al público, precisamente porque no son actrices profesionales. Carol, del dramaturgo Msneresek, es la historia de un anciano que ingresa armado al consultorio de un oftalmólogo, quien lo tiene que curar para poder buscar a Carol y poderle disparar. El festival concluye con el manual de cacería de Noé Morales.
Este montaje muestra una colección de materiales documentales y testimoniales en torno a distintas manifestaciones de violencia que ocurren en el país. Noticias 22, Alberto Aranda. Las artes escénicas, el espectáculo en vivo siempre nos deja una profunda experiencia. Nunca será igual, aunque uno repita la misma obra un par de ocasiones, siempre la experiencia será distinta. Y por esas mismas fechas, del 21 al 26 de octubre, la Fonoteca Nacional será sede de las primeras jornadas de arte, ciencias, humanidades y ciudadanía que buscan difundir la labor académica y transdisciplinaria de investigadores, gestores y creadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente aquellos dedicados al desarrollo de tecnologías, conocimientos científicos y expresiones artísticas relacionadas con el registro sonoro. Nada más para que se den una idea, va a estar la Red de Ecología Acústica de México. ¿Qué es esto? Vamos a descubrirlo a la Fonoteca Nacional a partir de este 21 de octubre. Con esta invitación vamos a una brevísima pausa y mucho más aquí en Noticias 22. Continúan las actividades de la 47ª edición del Festival Internacional Cervantino allá en Guanajuato, capital. Karen Rivera, Huemansin Rodríguez, muy al pendiente de lo que sucede. Se acerca un fin de semana con mucha actividad por ahí. Ya nos enteraremos y les platicaremos el lunes de Hamlet, una propuesta, una reinvención de la obra de William Shakespeare. Pero por lo pronto, ¿qué ha sucedido en la Fiesta del Espíritu? Platícanos, Huemansin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? El equipo que está aquí en Guanajuato los saluda con mucho gusto en nuestro enlace cervantino en su 47ª ocasión de este festival. Nos encontramos en el Museo Iconográfico del Quijote, un espacio que año con año abre sus puertas y nos recibe justo para estos enlaces. En esta ocasión estamos en el tríptico mural de Gabriel Flores. Como saben, este espacio es para la memoria, la imagen, la iconografía del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Desde aquí tendremos para todos ustedes nuestro enlace cervantino. Vamos a comenzar con lo que ha hecho nuestra compañera Karen Rivera en la Alhóndiga de Granaditas, en donde se presentó Dona Onete. Contrario a lo que se sabe de los artistas más reconocidos, Dona Onete inició su carrera musical a los 72 años. Fue en una fiesta cuando una banda la escuchó cantar y decidió invitarla a formar parte de la agrupación. Así, comenzó la historia de quien hasta ahora es una de las principales promotoras de los sonidos brasileños. Maestra de historia de profesión y con 79 años de edad, la llamada Dama de la Amazonía cantó y bailó en la Alhóndiga de Granaditas al ritmo del carimbó, bangué, bolero, samba y boimbumba, característico del norte de Brasil. História pessoal, a gente canta letras bonitas de amor em boleros, muito mesmo. E também temos alguns protestos também, que a gente também faz com muita simplicidade, para não chamar também demais atenção. Mas também nas músicas de carimbó, a gente já pensa o balanço do público não parar de dançar. Quer dizer, nós criamos um ritmo muito forte. Onete sabe que Internet jugó un papel importante para impulsar su carrera. Incluso por este medio, DJs de diferentes nacionalidades le pidieron su música para difundirla por el mundo. Refugio fue el nombre del material discográfico que presentó en el escenario cervantino, que se escuchó como una carta de amor al Amazonas y a Pará, ciudad que la vio nacer. Casei numa cidade interiorana, quer dizer, interior do Pará. Eu lidei muito com marés, com beira de rio, água doce, rio de água doce. Então, esses são tipos de marés. O outro CD antes desse era vanzeiro,
que é uma água muito forte que bate nos rios, assim. Aí eu vim agora com rebujo, porque eu queria falar um pouco da cultura do nosso Pará. E através de peixes, de 3 peixes. Peixe tubarão não é das nossas águas, mas ele surgiu lá. E o outro peixe é das nossas águas de água doce. Então eu faço uma festa com esse tubarão e falo da cultura do nosso Pará também. Falo muito no Pará y para nós festa. Cuando yo digo Guitarra, batería, contrabajo, saxofón, percusión y teclados la acompañaron en estas melodías alegres que también le cantaron a las mujeres negras, a la mezcla racial y a la unidad social. Noticias 22, Karen Rivera. Continuamos en esta parte del Museo Iconográfico del Quijote, que es la capilla, y atrás de mí está un óleo de Gabriel Flores con diferentes momentos, tanto del Quijote como de Cervantes. Ahora vamos al Teatro Juárez, en donde se ha presentado la compañía de teatro andaluza La Zaranda, con una propuesta que se llama El desguance de las musas. ¿Qué pasa cuando en un mundo pragmático como el que vivimos se cree más en el poder del dinero que en el poder creativo del ser humano? Detrás de nuestra tristeza no quedan ya ni caras. El Teatro La Zaranda es una compañía fundada en Jerez de la Frontera, un pueblo al sur de Andalucía, en el año 1978, que bueno, ha corrido con muchísima intensidad por festivales de prácticamente todo el mundo. Tiene unas constantes vitales, que es un teatro de creación, es decir, un teatro que monta sus propios textos, sus propias obras, y que nace de la necesidad de expresar la visión de la propia compañía recogida por esa itinerancia por el mundo. La dirección de este local se complace en presentar el espectáculo más aclamado en todo el mundo. Bueno, yo creo que en la sociedad actual el arte ha pasado entre el ocio y lo meramente ornamental, ¿no? Parece que ya no tiene ninguna incidencia en el espíritu humano. Yo creo que de eso trata el fondo argumental del desguace de las musas, de cómo el arte ha ido perdiendo el valor de transformación y de permeabilidad en la conciencia de la sociedad. Todo eso puede parecer muy intelectual, pero el lenguaje de Zaranda es netamente popular, es decir, está expresado con muchísimo humor y está expresado para cualquier espectador que se sienta al patio de butaca pueda llegar a ese mensaje de un modo muy, yo creo que muy ameno, ¿no? Ahora solo se puede traer turismo. ¡Mira! ¡Mira! Yo creo que, bueno, la historia tiene ciclos y sin duda, pues bueno, no es un buen momento para la lírica precisamente. Creo que se ha prescindido de la poética en cuanto al nivel de relación humana, ¿no? Y todo ha quedado en un estamento muy material, donde no hay nada trascendente, no hay nada espiritual, no hay nada más allá que la banalidad, la frivolidad y el poder del dinero. Yo creo que todo eso se hace eco en el desguace de las musas. Creo que, bueno, puedo decir, optimista. Yo creo que el arte está para transformar a la sociedad y hacer a hombres, al ser humano, mucho más crítico, ¿no? Pero sí, el momento de decadencia no cabe duda que se está generando, ¿no? Yo creo que el teatro es netamente reflexivo siempre, ¿no? Que nos debe de generar en la conciencia interrogantes. Yo creo que el arte está para crear esos interrogantes, no ninguna respuesta, pero sí para seguir propagando el eco de esos interrogantes. Y creo que eso se da en Zaranda. Yo creo que siempre busca la reflexión, pero lo busca siempre, ya digo, insisto en eso, desde un modo de acercamiento a un teatro muy popular, ¿no?
Estamos ahora en la sala temporal del Museo Iconográfico del Quijote, que reúne una exposición de 4 artistas en torno al tema de la migración. En este caso lo que tenemos aquí es al artista español-chileno Óscar Villalón, que está inspirado también en los muros. De hecho, él va a presentar obra dentro de un mes en Berlín en torno a la caída del muro de Berlín. Bueno, continuamos con lo que hemos preparado para todos ustedes. Ilability es una compañía de danza de Canadá, país invitado de honor. La pregunta es cómo habitar el cuerpo, cómo hacerlo bailar. Hay cosas imposibles, incluso cuando nuestro cuerpo no está completo y cuando nuestro cuerpo no parece como el de los demás. Nada fue imposible para los integrantes de Ilability's Crew. Con vestuario negro y reflectores sobre su figura, la fuerza de sus movimientos fue sin duda lo que brilló entre la oscuridad del Teatro Principal de Guanajuato. Sin excusas ni límites, uno a uno los bailarines originarios de Canadá, Chile, Brasil, Estados Unidos, Holanda y Corea del Sur presentaron sus solos de breakdance. Sin piernas o brazos y con muletas o prótesis, crearon figuras humanas, realizaron giros, saltos, posturas congeladas y movimientos de poder que dejaron al descubierto su flexibilidad y agilidad en esta danza de la cultura del hip hop. Nosotros usamos mucho la palabra adaptación. Nosotros adaptamos realmente toda nuestra vida, nuestros cuerpos para poder, ya sea desplazarnos, para poder vivir una vida normal, y para el baile es lo mismo, ya que no tenemos la misma capacidad física que otros bailarines que hacen esto a nivel profesional y sin tener ninguna discapacidad. Hemos tenido que adaptar nuestros cuerpos al baile y es así como hemos creado nuestros propios estilos de baile y hemos ocupado nuestra discapacidad como una fortaleza finalmente. Es gracias al baile que nos das un poquito la confianza de crear en nosotros. El baile nos da la oportunidad a crear un estilo único a nosotros. La realidad de nuestro baile y nuestra arte es crear qué podemos con qué tenemos. Seguramente va a ser diferente porque vas a ver cómo nosotros utilizamos nuestras fuerzas, cómo nosotros nos apoyamos físicamente para crear esculturas que otros bailarinos no pueden hacer. Esta vez no compitieron, no hubo batallas en escena, pero sí la absoluta libertad de mostrarse como únicos. Presentaron comandos y vínculos cargados de fuerza, pero expresados con delicadeza. Lo que para algunos pudo parecer una desventaja, para este grupo que se creó en 2007 bajo la dirección del canadiense Luca Patuali, fue su arma más poderosa para romper las barreras impuestas por la discapacidad. Logramos romper las fronteras del lenguaje, logramos romper las barreras sociales que nos imponía la sociedad. Y hoy en día todos esos pequeños impedimentos que fueron en el pasado solo nos fortalecieron y hoy estamos preparados para lo que venga. Estamos creando un movimiento global y nosotros estamos empezando a ver más jóvenes que tengan discapacidad que están entrando en las competiciones de break. Expresamos nuestras vidas también en lo que hacemos, expresamos nuestras vivencias, nuestra cultura también. Es diferente ver a Luca bailar o ver a los chicos de Brasil o verme a mí también. Se notan las diferencias culturales que tenemos también en eso, sin siquiera abrir la boca, yo creo, para decir algo. El cáncer o las malformaciones no les impidieron llegar a diferentes escenarios. Fue la primera vez en el año que los 7 bailarines se encontraron para transmitir su mensaje. Un mensaje que fue muy claro. Con dedicación, trabajo y disciplina, todo es posible. Noticias 22, Karen Rivera. En esta sala lo que vemos es la obra de Alejandro de Cinti, quien habla de la migración, pero esta que se da a través de los mares. Ahora vamos a escuchar a los Leones de la Sierra de Jixú. Ellos estuvieron 11 años alejados del Festival Internacional Cervantino después de estar cerca de 14 años de manera consecutiva. Ahora vuelven a la programación del festival y lo hacen de esta manera.
No hubo ni un maravedí, ni pagué tanto más cuanto para regresar aquí con mi palabra y mi canto. No le recé a ningún santo, ni pacté con Lucifer, ni di mi brazo a torcer, ni me vieron de ofrecido, sin haberlo yo pedido, se me concedió volver. La presencia de los Leones de la Sierra de Jixú, agrupación de son huasteco guanajuatense, por años fue un punto de referencia para el público del estado, hasta que durante el sexenio de Felipe Calderón a alguien no le gustaron sus décimas, cargadas siempre de escarnio y crítica al poder. Desde entonces, los Leones estuvieron vetados de la programación del festival, hasta este 2019 que vuelven al escenario de la Alhóndiga de Granaditas. Fue el regreso al Cervantino y el regreso a la Alhóndiga, porque aunque hace muchísimos años tocamos en las plazas, la primera vez en el auditorio de la universidad, en la Alhóndiga yo creo tocamos no menos de unos 12 o 14 años seguidos, hasta que hace 11 años pues se nos dejó de invitar y ahora se nos vuelve a invitar, ¿no? Y fue, no puedo negarlo, fue muy emocionante. Puede que sí, guitarrero, puede que tengas razón, por andar de pendenciero se me extravía el corazón, ofendo, soy altanero y me paso de mamón. El espectáculo en la explanada de la Alhóndiga tuvo una carga de nostalgia y felicidad, de nostalgia por las ausencias de compañeros como el bailador Benito Lara, el violinista Chevo Méndez y León Lara, segundero por muchos años de Guillermo Velázquez. Pero también hubo felicidad por las nuevas presencias, por el prodigio de Alexito Montaño, el violinista del Gorrión Serrano, por Victoria Cuacuas y su voz y sus décimas híbridas, por Vincent, que hay una toma que hizo nuestro ingeniero de sonido cuando Vincent tenía 4 años, que ya andaba allí en el festival y tocando una batería y allí estoy detrás de él, pero ahora está convertido pues en un joven que es sociólogo, pero además es trovador y es un gran bailador. Vincent es el hijo de Guillermo Velázquez y es parte de ese relevo generacional. Tanto él como Guillermo se les invitó a dialogar en Casa Canadá con Margaret Granier, de la compañía Dancers of Damela Hamid. Conversación moderada por Miguel de la Cruz que se prolongó por hora y media. Pero agradezco que se nos haya invitado otra vez así, de tú a tú, directamente, y que no haya habido ningún condicionamiento de ninguna índole para hacer lo que hicimos artísticamente y para pregonar lo que pensamos acerca del momento que vive el país. No están cansados mis pies, ni he traicionado mis dones. Toco jarabes y sones con la misma prendidez. Y 40 años después canto apasionadamente. Soy saltimbanqui, sonriente, hago fiesta, soy sonaja, pero frente a lo que ultraja, sigo siendo león rugiente. Abrazo a mi guapanguera en la dicha y en el llanto, y no canto lo que canto nomás de dientes pa' fuera. Hasta el día en que yo me muera, no pienso retroceder. Hasta que me vean caer y me cobije la tierra, yo seré el león de la sierra, no un gatito del poder. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. De esta manera llegamos al final de nuestra transmisión cervantina en lo que ocurre aquí en Guanajuato en la 47ª edición de este importante festival. Los dejamos con las imágenes de este mural. Él es Luciano Trigos, está aquí en el cubo del Museo Iconográfico del Quijote y conmemora al Teatro Universitario, ese que fue el germen del Festival Cervantino. Nos vemos el próximo lunes.
Muchas gracias, Hueman. Hasta el próximo lunes. Y avisos parroquiales desde este templo de la cultura que es Canal 22. Si quieren saber qué está pasando en el Festival Cervantino en Tlaxcala, los invitamos a que visiten también nuestro sitio web de Noticias 22. Ahí está la información, las notas que nos están llegando. Un abrazo a los amigos del Sistema Tlaxcalteca de Televisión que nos reportan puntualmente lo que sucede con estas extensiones cervantinas. Y otro aviso, el domingo no se pierdan en Plaza Loreto el colectivo de Jazz for All, que está formado por Carlos Gallegos en el piano, Joe de Tian en la trompeta, Federico Hulz en el saxo tenor, Carlos Peniche en el bajo eléctrico y Pablo Prieto en la batería. Un concierto imperdible, la entrada es libre a las 5 de la tarde, Plaza Loreto. Un abrazo grande, jazzistas todos ellos. No hay pretexto para no celebrar el jazz y la cultura y tampoco hay pretexto para cambiarle. Sigan en sintonía de Canal 22, terminando este espacio, Debate 22 con Álvaro Cueva, que se sube a la tercera cuerda y va a volar, nos lleva al pancracio y cómo impacta el mismo la lucha libre en la cultura nacional. Debate 22 con Álvaro Cueva. Una pausa, ya volvemos. Y continuamos recorriendo la República y los festivales. Inició la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, la cita fílmica donde los grandes creadores del séptimo arte exhiben su visión del mundo y comenzarán a sobresalir los nuevos talentos del cine nacional. Julio López ya se encuentra en la capital michoacana con el reporte completo. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Nos encontramos en la alfombra roja de la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que en esta ocasión inaugura con la película El joven Ahmed, dirigida por los hermanos Dardenne. Además, va a haber más de 100 directores mexicanos que estarán presentando sus trabajos. Uno de ellos es Arturo Campos Nieto, que presenta el cortometraje Marasmo, que dicho sea de paso, Arturo es compañero de nosotros en Noticias 22 Digital. Yo soy Arturo Campos Nieto, director de Marasmo, y Marasmo es un cortometraje que habla sobre un hombre que experimenta un proceso en el limbo entre la vida y la muerte después de que sufre un accidente. Yo busqué intentar hacer un cine mucho más primitivo, por decirlo de una forma, que apelara más hacia lo sensible, hacia la materia prima del cine, que es la imagen y después del sonido, pero sin la necesidad de buscar palabras para explicar. El diseño sonoro fue, yo creo que la base del guión, porque yo hablé con mi diseñador sonoro sobre cómo quería que fuera el diseño y quería que fuera como un continuum, como algo ininterrumpido, que nunca para, que es como entrar en un trance y no te deja descansar. Entonces la idea era como empezar a escalar poco a poco en capas de sonido y ponerle hasta que ya fuera demasiado y experimentaras como a la par que el personaje el proceso de la agonía. Yo parto de la idea de que cuando uno está agonizando recuerda muchos momentos de su vida y al estar en un proceso de coma, por decirlo de una forma, se va alterando, esos recuerdos se alteran conforme experimentas también el entorno, ¿no? Entonces yo quise abordarlo desde la perspectiva del recuerdo. El día de mañana empieza la competencia oficial con la presentación de la película Mano de Obra del director David Sonana. Este largometraje viene de ganar el premio al mejor director en el Festival de Zúrich, así que no se la pueden perder. Mano de Obra, ópera prima de David Sonana, es una historia que bien podría llevar el subtítulo La Revolución de los Albañiles. Y en ese sentido podemos decir que la referencia más clara a este largometraje es la novela Rebelión en la Granja de George Orwell. Pues una ayuda con eso, ¿no? La película creo que aborda temas muy humanos, ¿no? Que es la búsqueda de justicia por una parte, ¿no? La necesidad de cambio y de revolución, y al mismo tiempo también aborda las consecuencias que esto tiene, ¿no? Cuando esta justicia es alcanzada, cuando las revoluciones se concretan, bueno, ¿qué viene después? El filme sigue de cerca a Francisco. Junto con un grupo de albañiles realiza los acabados de una lujosa casa.
Sin ahondar mucho en el asunto, vemos cómo su hermano cae del techo y muere. Los responsables de la obra no quieren indemnizar a la viuda. Entonces, poco a poco, la ira y el deseo de venganza van creciendo en la mente de Francisco. El abuso de poder viene independiente de la clase social en la que te encuentras, ¿no? Entonces, más bien creo que viene de la moral personal de cada persona, sin importar de qué clase social sea o de qué inclinación política tenga y demás. Creo que son problemas morales, ¿no? Más que políticos o económicos. En este microuniverso se cuenta la historia de muchos países de América Latina, revoluciones fallidas, ideales perdidos y caciques que solo defienden sus intereses. Aquí se muestra el contraste de ricos y pobres, los adinerados del Pedregal que usan mano de obra barata para construir sus casas, trabajadores que viven en Jalalpa, una zona de barrancas ubicado al poniente de la Ciudad de México. Y yo filmé en el barrio de donde son todas estas personas, estos albañiles que aparecen en la película, y las casas que se ven ahí son o casas suyas o de familiares o de amigos, ¿no? Retratar un poco cómo se vive en estos barrios de la forma más objetiva posible y también retratar el contraste que eso tiene con las casas que se construyen, ¿no? El único actor profesional que aparece en la película es Luis Alberti, quien ya ha dado cuenta de su calidad interpretativa. Todos los demás son actores no profesionales que se desenvuelven con naturalidad frente a la cámara, una cámara que guarda una distancia considerable de donde ocurre la acción. En esta edición, la competencia de cortometraje documental está durísima. Se encuentra Everardo González, también está Juan Carlos Rulfo y se presenta también el cortometraje Adiós, adiós, adiós de Ricardo Castro. Este soy yo de niño. Estos son mis papás, Cuitláhuac y Odette. Ella es mi hermana, Abril. Y este es un pandita que se sacó de la boca hace 11 años y desde entonces está ahí, viéndonos. Me llamo Ricardo Castro. Mi documental se llama Adiós, adiós, adiós. Es un corto documental. Es una autobiografía de mi familia que construyeron todos adentro de un bosque sus casas durante muchos años, hasta que una tragedia rompió el paraíso que habían construido durante tanto tiempo. Y bueno, pues es una historia de duelo y de vida al mismo tiempo. Trata sobre la muerte de mi madre. Entonces como que en ese entonces yo tenía el duelo súper bloqueado. Entonces decidí hacerlo a manera como de homenaje y como de carta hacia ella. Yo me acuerdo que mis maestros siempre decían que el cine cambiaba vidas y yo decía, a mí nunca me ha cambiado la vida una película. O sea, sí, emocionalmente, pero nunca como en algo que sea como tan tangible. Y pues esta es la primera vez que dije, ok, todos mis maestros tenían razón, porque literal fue una terapia. Pues fueron 3 meses de estar viendo fotos, otros 3 meses de estar viendo videos, otros 3 meses de estar escribiendo, pensando, y pues todo ese duelo que yo tenía bloqueado, pues fue saliendo durante 9 meses de estar pensando y reflexionando todo el tiempo en eso, y pues al final fue catártico para mí y para mi familia que lo vio. Entonces, pues sí cambió la vida después de este docu. Bueno, nosotros nos despedimos desde aquí, desde Morelia, pero el lunes tenemos todos los detalles de lo que ocurre aquí en esta 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Recuerden que además pueden seguir toda nuestra cobertura digital a través de Noticias 22 Digital y Marquesina 22. Nos vemos el lunes. Bueno, se ve que Julio se le está mal pasando allá en Morelia. Un abrazo y estaremos al pendiente el lunes de esta cobertura. Y mientras les aviso que la Galería de la Fundación Sebastián inauguró este día la muestra artística Preservación y Muerte de la Vida Silvestre, en el que se reúne el trabajo de 21 creadores plásticos como Alberto Castro Leñero, Jordi Boldó, Nunic Suret, por mencionar algunos. La exposición, organizada por la Galería Arte Contemporáneo de San Miguel de Allende y el Club Rotario Campos Elíseos, busca detonar la reflexión sobre la importancia cultural de nuestra flora y fauna y, por supuesto, la preservación de la misma. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 1 de noviembre en la referida Fundación Sebastián. Ahí está la invitación a darnos una vuelta y celebrar también la riqueza y la biodiversidad de nuestro país. En este discurso y en esta reflexión
de los artistas plásticos. Con esta información nos vamos a una brevísima pausa, pero los invitamos a que se mantengan en sintonía de Canal 22 y por supuesto nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Uno de los momentos más esperados los viernes de Noticias 22, Mirando Músicas. Juan Arturo Brennan tiene un invitado muy especial quien nos va a platicar de su nuevo material discográfico. Maestro Brennan, vamos contigo. Muy buenas noches, en efecto es el momento de Mirando Músicas y hoy tengo el honor de tener y el placer de tener invitado a Rubén Luengas aquí a mi derecha. Se los presento como músico porque eso es lo que es músico completo, es intérprete, es compositor, es arreglista, es promotor, divulgador, pero hoy no lo traje por ninguna de esas cosas. Hoy lo traje aquí por mitotero. Rubén, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, bien. Sí, lo traje por mitotero porque el proyecto del que vamos a hablar fundamentalmente lleva por título Mitote. Es un disco compacto. ¿Qué tan fresco está? ¿Cuándo salió? Hace un mes. Hace un mes. Tiene apenas un mes y está tan fresco que todavía no ha sido presentado a sociedad y de hecho la razón fundamental por la que invité a Rubén esta noche es para que nos diga qué es la presentación, cuándo es, dónde, cómo y que nos invite. Créanme que va a ser una presentación muy interesante por razones que van ustedes a ver. Rubén, el título se refiere a algo muy particular en la cultura mexicana. Sí, Mitote. Mitote. El mitote es una fiesta que los cronistas que llegaron en la época de la conquista hacían referencia a estas fiestas que los espantaban, donde en círculos concéntricos había danzas y en el centro los instrumentos que aterrorizaban a los conquistadores, a los frailes, los teponaztles, los huehues, y que congregaban a toda la comunidad a hacer danzas ceremoniales, rituales. Y esta fiesta, a la cual le llamaban mitote, hoy en día el concepto, el nombre, la música y la danza sobreviven entre algunas culturas de México como la cora, la huichola, tepehuana. Pero la palabra misma ya trascendió y ahora un mitote es cualquier tipo de borlote, ¿no? Exacto, ya en el español coloquial el mitote es un borlote, una fiesta. Un desorden. un algo que sucede. Exacto. Bien, lo interesante de este disco es que es una recopilación de obras originales de una serie de compositores, entre los cuales está incluido el propio Rubén Luengas, y esta música, tengo aquí el disco, no se preocupen por verlo desde allá, tenemos la portada para que ustedes la miren, incluye instrumental indígena, incluye instrumental orquestal, pero no, orquestal no, más bien de banda, aunque sí están en la orquesta, ahora lo hablamos, es instrumental indígena, autóctono e instrumental, digamos, occidental, pero muy incorporado a las bandas. Y lo interesante es que es una visión realmente muy redonda, a pesar de que el material es breve de duración, de la interfaz entre la música autóctona y los compositores de música de concierto que abrevaron en las fuentes de esa música. La lista de ellos, por favor, ¿quiénes están aquí? Bueno, pues el iniciador de este mitote, que fue Carlos Chávez, Daniel Ayala, Salvador Contreras, Luis Sandy, Blas Galindo. Y el propio, el de la voz. Ahora, esto es muy interesante porque están ahí Ayala, Contreras y Galindo, que son tres de los famosos miembros del famoso grupo de los cuatro. Y ustedes se preguntarán por qué Rubén no incluyó aquí a Moncayo, que era el otro miembro, por una razón muy sencilla, ¿verdad? Moncayo no se metió con la música indígena particularmente, su nacionalismo era de otro tipo. Rubén, la instrumentación, mencioné brevemente, ¿qué va a oír la gente que oiga el disco y vaya a la presentación? Bueno, van a escuchar los instrumentos indígenas de origen prehispánico, como el teponaztle, el huehuec, bigu, que es el nombre que se le dice en zapoteco, a la concha de tortuga percutida con astas de venado, como están en los códices mixtecos o en los códices nahuas, y como se toca hoy en día en el pueblo de Zapoteco, Juchitán, o en el Guave de San Mateo del Mar, junto a instrumentos, como decía usted, de la banda o instrumentos occidentales, ¿no? Como la flauta transversa, oboe, trompeta, trombón, e inclusive algunas cuerdas como la jarana mixteca y la vihuela clásica mexicana, que es como la vihuela del mariachi, que están en esta mezcla de la propuesta que hizo Carlos Chávez de 1933 para una orquesta mexicana. Y ahora vamos a hablar de la orquesta mexicana. Hay algo bien interesante aquí.
La presentación, por cierto, es el domingo 27 de octubre a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Apúntenlo, domingo 27 a las 5 de la tarde en la Sala Ponce. Y el grupo, vamos a decirles quién es el grupo, va a tocar íntegro el repertorio del disco, lo cual lo hace muy interesante. POM, P-O-M, Pasatono, Orquesta Mexicana. En un programa de hace ya algunos meses hablamos con una colega, ¿sí?, de esa orquesta. Brevemente, ¿el proyecto es? Bueno, el proyecto es una rama que se desprende de este proyecto que iniciamos hace 21 años. Es Pasatono, que en ese entonces 3 músicos, 3 estudiantes de música de la UNAM, 2 oaxaqueños, hicimos por rememorar la música tradicional de nuestro pueblo, de Oaxaca y del pueblo mixteco, y que a, no sé, 17 años de haber creado y trabajado la música tradicional de la Mixteca, encontramos esta información y comenzamos una investigación, a armar un rompecabezas de la orquesta mexicana que Chávez había creado, en un puente que nosotros lo vemos como un puente que comunica a la música indígena, a la música tradicional del México profundo con la música de la academia. Exacto. Y un puente muy necesario que vemos y sentimos en este momento de conciliar muchas cosas socialmente, de conciliar las músicas, de conciliar los artes y de darse la mano entre los mundos que pues, han estado históricamente separados. Digamos, en las obras con mayor dotación, ¿cuántos músicos van a ser en total en la presentación? 11 músicos en las obras que más músicos demandan. Esos 11 músicos bajo la dirección musical de Rubén Luengas, ¿sí? No se olviden, se va a tocar íntegro el repertorio. Y quisiera yo hacer un comentario interesante aquí. Cuando escuché el disco, descubrí que una de las obras que están aquí es una suite indígena mexicana de Salvador Contreras, y qué sorpresa me dio que en una de sus partes está uno de los temas famosos de la Sinfonía India de Carlos Chávez, y en otra parte uno de los temas famosos de La Noche de los Mayas, de Cibeles Revueltas. Es decir, hay vasos comunicantes entre estas músicas redescubiertas y cómo las utilizaron, dónde y para qué los distintos compositores, ¿sí? Entonces, volviendo a la orquesta, Pasatono, Orquesta Mexicana, es una derivación o complemento del proyecto Pasatono, ¿cierto? Así es un terreno que encontramos donde poder expresar y comunicar esta parte de la música que, repito, es una nueva forma de ver, abordar y tocar las músicas de la academia y de estos músicos fundacionales mexicanos como Chávez, Ayala, y desde nuestra visión como unos músicos, por decirlo así, bilingües musicalmente, ¿sí?, que podemos, así como hablamos distintas lenguas originarias y el castellano como la lengua de uso común, o incluso lenguas extranjeras, así también podemos hablar varios idiomas musicales, y que es nuestra propuesta de interpretación. Están las notas, están las partituras, están lo que nos indicaron los compositores, pero está nuestra forma arraigada de hacer la música, como nosotros concebimos e interpretamos y como hacemos la música en los pueblos de Oaxaca, de Chiapas, porque la orquesta está integrada por músicos también de distintos lugares de México. Hablando de esa síntesis de influencias y de orígenes, yo insertaría una tercera, ¿sí? Está la música indígena, ¿sí? Está, digamos, la música académica, y en medio está el mestizaje, un poco, ¿no?, la música mestiza. Y por cierto, mencionó Rubén las lenguas indígenas. ¿Cuál de ellas habla? Mixteco. Mixteco, muy bien. Otra cosa interesante que hay aquí, yo voy a dar el pie y Rubén me va a completar. Hay aquí 2 obras que son importantes porque se refieren directamente en su título, una de ellas fantasiosamente, al universo indígena, y pretenden ser una visión académica moderna hacia esa música antigua. Una es de Chávez y la otra es de Galindo. ¿Son? Así es. Xochipilli y Macuilxochitl, y que él mismo tituló como una música imaginaria azteca. Exacto, eso era lo interesante. Y Titoco Tico, una obra para 9 percusiones indígenas de Blas Galindo, basada en las anotaciones que hizo el padre Sagún de los sonidos tiqui-toco, que correspondían a los sonidos de los teponaztles que escuchaba en los mitotes a su llegada a México. Por cierto, Titoco Tico de Blas Galindo siempre se interpretan los instrumentos autóctonos de percusión. Está prohibido
casi por ley tocarlo en instrumentos modernos. Pero es más interesante el Xochipilli de Carlos Chávez, esa música azteca imaginada, como bien dice Rubén que la subtituló, porque las grabaciones que existen, las que yo conozco previas de Xochipilli y Miahuilxóchitl, están hechas con los instrumentos de aliento y percusión orquestales. Aquí no. Aquí están mixtos, están los instrumentos indígenas y los instrumentos de banda. Entonces, si usted puede escuchar por ahí una grabación de Xochipilli tradicional y después esta, va a ver la diferencia. Estamos ya a punto de terminar. Yo quisiera mencionar dos cosas importantes al respecto de esta fusión de culturas. No hay que ser chilangocéntricos y suponer que alguna de las grandes etiquetas o de las etiquetas independientes de la ciudad hizo este disco. No, está grabado y hecho íntegramente en Oaxaca. Y eso es un mérito. Ya sabemos que todo se concentra aquí, pero sí hay forma de hacer proyectos interesantes e importantes como este en otras partes. Y por si acaso puede aparecer en algún momento de nuevo la portada del disco. Ese diseño que ustedes ven en la portada del disco Mitote lo realizó el maestro Francisco Toledo. Así, que además de que realizó el diseño, fue un contribuyente importante a la producción de este disco. Misma producción, por cierto, la producción musical está a cargo de Rocino Serrano. El maestro Rocino Serrano, amigo, productor, quien viajó a la Sierra Norte. Lo grabamos en la Sierra de Oaxaca, en el pueblo donde nació don Benito Juárez, en Guelatao, en un estudio de la radio indígena de allá. O sea, sí se pueden hacer las cosas fuera de los canales usuales, sobre todo los canales aquí. Estamos ya por terminar, les voy a recordar los datos duros. El disco se llama Mitote, lo protagoniza Pasatono, Orquesta Mexicana, que es creación, que es bebé musical de Rubén Luengas. Está bajo la dirección de él, la dirección musical. Y el domingo 27 de octubre a las 5 de la tarde, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se presenta el disco en sociedad. ¿Quiénes van a participar rápidamente en la presentación? Bueno, los músicos, los mismos músicos y que somos, como decía, de diferentes pueblos y en el marco también del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Es muy importante. Como decía, somos de diferentes pueblos, hay músicos tiriquis, mijes, zapotecos, donde también hablaremos un poco de nuestras lenguas. Perfecto, ahí está la invitación hecha, créanme, ya lo escuché un par de veces, es un disco muy, muy interesante y además trae textos que conectan bien lo uno con lo otro, la parte académica con la parte de la música autóctona indígena. El disco Mitote, bajo la dirección musical de Rubén Luengas y con Pasatono Orquesta Mexicana, se presenta con toda la música que va a ser interpretada ahí en vivo el domingo 27 de octubre, Sala Manuel M. Ponce, Palacio de Bellas Artes, a las 5 de la tarde. Rubén, mil gracias. Muchas gracias. Suerte. ¿Sí? Nosotros nos vemos el próximo viernes. Compañeros, les dejo a ustedes el final del programa. Hasta pronto. Gracias, maestro Rubén, Juan Arturo, enhorabuena. Vamos al Mitote el próximo 27 de octubre ya a Bellas Artes. Y nosotros ya nos vamos agradeciendo el favor de su compañía, la cita para el próximo lunes en el horario de costumbre extraordinario. Fin de semana y los dejamos, por supuesto, con la abertura maromera de Pasatono. Muy buenas noches.